el libro de Romanos 1:17, ¿verdad? Voy a estar predicando un sermón que yo le puse por nombre, la Reforma Protestante. La Reforma Protestante, ¿verdad? Nosotros somos protestantes, ¿verdad? Somos cristianos protestantes. Y por eso es lo que voy a dar el entendimiento ahora. En esta vida que usted y yo estamos viviendo, estamos acostumbrados a escuchar esta palabra, ¿verdad? Protesta, protestante, ¿verdad? Que siempre cuando uno escucha, híjole, va a haber una protesta, luego se imagina uno, y van a estar cerrando calles, van a estar haciendo un borlote, si no te atravieses por ahí te van a romper los vidrios, te van a pintar el carro, ¿verdad? Eso es lo que viene a nuestra mente cuando escuchamos la palabra protesta. Y es cierto, ¿verdad? En cierta razón, pero ¿por qué? ¿Por qué es cierto? Porque en nuestros días esto de las protestas es una tendencia también. Marchas, protestas de toda clase, ¿verdad? Todas las personas protestan por cualquier cosa. Una de ellas, ¿verdad? Se manifiestan al lograr obtener igualdad, para mejores salarios, para que baje el combustible, ¿verdad? Ahorita parece que ayer o antier mataron un presidente municipal en México y ahorita se están protestando, todas las personas están cerrando calles, están haciendo un desastre. Una de las protestas que está en el récord Guinness como la protesta más grande del mundo fue la protesta antiguerra del 15 de febrero del 2003. Consistía en una serie de protestas coordinadas en contra de la inminente invasión de Irak de Estados Unidos en el 2003. Millones de personas desfilaron y se amotinaron, ¿verdad? Hicieron una protesta alrededor del mundo en más de 800 ciudades. Esa ha sido la protesta más grande a nivel mundial según el récord Guinness. La más reciente protesta, a lo mejor usted la ha visto, la ha escuchado, ¿verdad? No kings, no reyes, que se opone a las políticas del presidente Donald Trump, ¿verdad? Estas manifestaciones se han llevado a cabo en múltiples ciudades de los Estados Unidos y en otros países también. De hecho, mi esposa me dijo la semana pasada que había unos protestando aquí en el cruce donde nosotros vivimos, de la Steel Creek y la Sur Tryon. Estaban protestando, ¿verdad? Entonces, las protestas es algo normal en nuestras vidas, pero hoy vamos a hablar de una protesta mucho más interesante. Una que comenzó en 1517, ¿verdad? Que el pasado viernes, que fue 31, ¿verdad? Mientras todos estaban celebrando el Día de Muertos y pidiendo calaverita y quién sabe qué, también era el cumpleaños de la Reforma Protestante. En octubre 31 de 1517, o sea que hoy en el 2025 cumple 508 años de este magnífico suceso. Se le llamó la Reforma Protestante. Todo comenzó con un joven monje alemán llamado Martín Lutero, que estudiando la Biblia, Dios le dio un rayo de sol para su angustiada alma, cuando leyó Romanos 1:17. Así que vamos a leer nosotros Romanos 1:17. Dice de esta manera: porque el evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Vamos a orar. Padre bendito, venimos delante de tu presencia, Padre Santo, el día de hoy, Padre bendito, pidiéndote discernimiento, Señor Dios. Ponemos en tus manos este servicio, Dios. No tenemos confianza en el hombre, pero en tu Santo Espíritu, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Quiero hablar primeramente acerca de la historia. Esto que le voy a decir es historia. La iglesia protestante de verdad nació con Martín Lutero hace 508 años atrás, como las personas lo dicen, ¿verdad? Más específicamente los católicos, ¿verdad? Cuando nosotros vamos a repartir volantes, ellos nos dicen, no, yo estoy buscando la iglesia verdadera,
¿verdad? No una iglesia que a alguien se le ocurrió, ¿verdad? Entonces vamos a ver si es cierto que nuestra iglesia, la iglesia protestante como se le conoce, acaba de nacer, es nueva, 508 años atrás, ¿verdad? Claro que eso no es cierto. La iglesia primitiva nació con Cristo y sus apóstoles. Los primeros años después de Cristo, después de que Cristo fue crucificado y ascendió al cielo, dice que la iglesia era una iglesia sencilla y espiritual, ¿verdad? Eran los apóstoles de Cristo. La iglesia primitiva nació con Cristo y sus apóstoles. Pero una vez que Cristo fue llevado al cielo, la iglesia continuó. Era una iglesia sencilla y espiritual. Los creyentes se reunían en las casas y compartían el pan, ¿verdad? Compartían lo que tenían. Ellos de verdad pensaban que eran hermanos, ¿verdad? Entonces, cuando alguien tenía algo, lo daba y todo lo juntaban y lo repartían de acuerdo a sus necesidades. Dice que el que tenía más, me imagino, dice que el que tenía más necesidad, pero yo me imagino, ¿verdad? El que tenía 10 hijos, pues se le daba más. Que tenía un hijo, se le daba menos, dependiendo su necesidad. Dice que compartían el pan, oraban y predicaban el evangelio. Esto es, los discípulos cuando Jesucristo fue quitado, esa era la iglesia. No había templos, no había jerarquías, ni mucho menos estaban involucrados en la política, ¿verdad? Porque Jesucristo pudo haber venido siendo un rey, era un rey, ¿verdad? Pero vino en forma de siervo, pero hubiera podido ser el rey de Roma, hubiera sido fácil, pero no, él nació en un pesebre. Entonces los discípulos no estaban involucrados en la política. Tras la muerte y resurrección de Jesús, los discípulos, o sea, los apóstoles, permanecieron inicialmente en Jerusalén, ¿verdad? Aquella ciudad donde fue la mayor parte del ministerio de Jesús, hasta el día de Pentecostés, ¿verdad? Hasta el día de Pentecostés, como 30, como un mes, 2 meses después de la muerte de Jesús. Cuando se derramó el Espíritu Santo, ¿verdad? Ellos fueron transformados, ¿verdad? Ellos eran hombres como usted y como yo, tenían miedos como usted y como yo, ¿verdad? Estaban espantados porque los querían asesinar, pero una vez que vino el Espíritu Santo sobre ellos, les dio este poder dentro de ellos para que ellos siguieran predicando a Jesús. Y ellos siguieron predicando y decían que Jesús era el Mesías, el Hijo de Dios, lo que era ese Mesías que los judíos esperaban. En este tiempo no había una religión. En el tiempo de los apóstoles, de los seguidores de Jesús, no había ni una religión. Todas las naciones tenían miles de dioses, ¿verdad? Los egipcios. Por eso se le mandaron 10 plagas. Cada una de estas plagas era un ataque directo de Dios a sus dioses, ¿verdad? Ellos tenían, como nuestras civilizaciones también, ¿verdad? Adoraban al sol, era un dios, la luna era un dios para ellos, la lluvia, ¿verdad? Era un dios para ellos, el río era un dios para ellos. Esto era el mundo, ¿verdad? Y estas personas decían que todas estas cosas no eran Dios, que Dios era el Hijo, que Dios era uno y había enviado a su Hijo para reconciliarnos con Él. O sea que era algo nuevo. No había iglesia, no había sinagogas. Entonces, entonces cuando dice la Biblia que Jesús predicó en las sinagogas, también Pedro predicó en sinagogas, Pablo eran sinagogas judías. No había en el mundo, cada quien tenía su propia locura, ¿verdad? Usted creía lo que quisiera. Pero los judíos, acuérdese, ellos habían tenido un encuentro con Dios o el padre Abraham, entonces ellos creían en Dios. Los judíos estaban esperando la manifestación del Hijo de Dios. Cuando Jesús vino, dijeron, no creo que este sea, vamos a matarlo. Y lo mataron, pero los judíos eran los únicos que creían en Jehová. Todos los demás creían en toda clase de cosas, ¿verdad? Entonces, cuando Jesús entraba a las sinagogas, no entraba a las iglesias católicas, no entraba a las iglesias protestantes, eran
sinagogas judías. De hecho, se reunía el día sábado él, no el día domingo, el día sábado. Entonces, vamos a ver por qué decimos que estas personas eran judíos, porque eran descendientes de Abraham. Y Abraham es descendiente de Adán. Entonces, desde ahí viene todo. Voy a leer Primera de Crónicas 1 al 27. Si usted tiene dónde apuntar, apunte esto porque es importante. Pero voy a leer Primera de Crónicas 1, 27, 1, Primera de Crónicas 1 del 1 al 27. Mire, para que vea que lo que yo le estoy hablando tiene sentido. No es que yo me lo saqué de la manga, que yo estoy diciendo, no, los judíos vienen, son de la descendencia de Dios. No, Primera de Crónicas 1 al 27 dice de esta manera: Adán, Set, Enos, Cainán, Maalael, Jared, Enoc, Matusalén, Lamec, Noé, Sem, Cam, Jefte. Los hijos de Jefte: Gomer, Magog, Madai, Jabá, Tubal, Mesac y Tiras. Los hijos de Gomer: Askesenaz, Rifat y Togarma. Los hijos de Jabá: Elisa, Tarsis, Kitim, Dodanín. Los hijos de Cam: Cus, Misraim, Fut, Canán. Los hijos de Cus: Seba, Ávila, Sapta, Rama y Sapteca. Los hijos de Rama: Seba y Dedán. Cus engendró a Nimrod, este llegó a ser poderoso en la tierra. Misraim engendró a Ludim, Anaim, Leabim, Neftuim, Patrusim y Calsuim. De estos salieron los filisteos y los catoreos. Canaán engendró a Sidón, su primogénito, y a Et, el jabuseo y el amorreo y el jerjeseo, el aveo, el araseo, el cineo, el arabeo, al samorreo y el amateo. Los hijos de Sem: Alam, Asur, Arfaxad, Lud, Aram, Uz, Ul, Jeter y Mesec. Asforax engendró a Sela y Sela engendró a Eber. Y Eber nacieron dos hijos. El nombre de uno fue Peleg, por cuanto en sus días fue dividida la tierra. El nombre de sus hermanos fue Joctán. Joctán engendró a Almodad, Selef, Azar, Mabed, Ajera y Adoram, también a Usal, Dicla, Ebal, Abimelech, Seba, Ofir, Ávila, Jobab, todos los hijos de Joctán. Ahora los descendientes de Sem: Sem, Arfaxad, Sela, Aber, Pelug, Ru, Serejuk, Nacor, Tere y Abraham, el cual es Abraham. ¿Verdad? Entonces, ahí leímos desde Adán hasta Abraham. Vienen todas las genealogías, ¿verdad? Adán tuvo a su hijo, su hijo, su hijo, su hijo, su hijo, su hijo, hasta Abraham. Ahora llegamos a Abraham. Jehová se le apareció a Abraham y le prometió a Abraham que iba a tener una gran descendencia, ¿verdad? Esta descendencia fueron los israelitas. Estos israelitas, esta nación de Israel, fue esclava por 400 años en Egipto. Y Dios llamó a Moisés para liberarlos. Moisés fue con su hermano Aarón. Acuérdese, Moisés y Aarón, ¿verdad? A Moisés se le dio la ley, que eran estas leyes que los judíos guardaban tanto. Por estas leyes asesinaron a Jesús, por la ley de Moisés, ¿verdad? Le dio los 10 mandamientos, y a Aarón se le ordenó ser sacerdote de Dios. Estos son los judíos. Los judíos tenían sacerdotes que eran hijos de Aarón, ¿verdad? Y guardaban la ley de Moisés. Estos hombres entonces no eran católicos, como las personas dicen, eran judíos. Cuando Jesús aparece, ¿verdad?, en las escrituras, no concordaba con su creencia, porque él le decía a los judíos, a las demás personas les predicaba la esperanza, pero a los judíos, que eran los religiosos, les decía: ustedes usan las leyes para hacerse ricos y no para impartir justicia. No sé si a usted le suene algo común hoy en nuestros días,
que la gente usa las leyes para hacerse ricos, ¿verdad? No para hacer justicia. La ley nada más aplica a unos y a otros no. Así como estamos hoy, así era el tiempo cuando vino Jesús. Nosotros hemos hablado en muchos sermones acerca de muchos ejemplos, ¿verdad? Uno rápidamente, la mujer adúltera. Acuérdese, la mujer adúltera la querían asesinar porque la ley decía, ¿verdad? Que si una mujer era encontrada en adulterio, tenía que morir apedreada. Esa era la ley. Se la presentaron a Jesús. Y Jesús dice, sí, la ley es esa, pero también tienes que tener amor por las personas, ¿verdad? Y Jesús no la condenó. Dijo, tampoco yo te condeno, pero le dijo, ve y no peques más. Este era Jesús. ¿Verdad? Este era Jesús, estaba en las leyes, las usaban ellos, las torcían, ¿verdad? Así como lo hacen ahora para sacar su beneficio, ¿verdad? Jesús sanó a muchos el día de reposo, ¿verdad? Ciegos. Imagínese usted, ¿verdad? Que tuviera un problema, ¿verdad? Que le ha dolido la cabeza por años, un dolor que no aguanta, que está harto, que usted quisiera, lo único, usted no quiere dinero, no quiere tesoros, no quiere la bolsa Gucci, lo que quiere que no le duela la cabeza. Imagínese que se encuentra usted con Jesús y Jesús la sana, ¿verdad? Y es el día de reposo. Y estas personas no estaban contentas con eso. Decían, hey, es día de reposo, nadie tiene que hacer nada. Y decía Jesús, sí, pero esta persona lleva con sufrimiento mucho tiempo. Bueno, tiene todos los días, dice, pero hoy no. En otras palabras, Dios había dado esa ley, el día del reposo, para que las personas no se dedicaran a trabajar todos los días, sino le dieran un día a Dios. Pero ellos, porque Dios quería salvar a esta persona. Sí me entienden cómo los religiosos chocaban con Jesús, por eso lo asesinaron. Y lo mismo pasa en nuestros días. Saulo era uno de esos religiosos que pensaba que hacía un servicio a Dios matando a los cristianos. Saulo era judío, no era católico, no era otra religión budista, era judío, de los que esperaban al Mesías, ¿verdad? Pero él asesinaba a los cristianos porque decían, estos están blasfemando contra Dios. Hechos 9, 1 y 2, Saulo respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. Cuando dice vino al sumo sacerdote, fue a los hijos descendientes de Aarón, los que tenían la ley. No está hablando de ningún sacerdote católico, no había. Entonces la gente dice, yo quiero la religión verdadera. No tienes mucha información. Dice que Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algún hombre o mujer de este camino, o sea, cristiano, los trajera presos a Jerusalén. Esta es la historia, ¿verdad? Esta es la historia de cómo Jesús vino a revolucionar el mundo. Quiero hablar segundamente acerca de la esparción y la persecución de la iglesia. Hechos capítulo 7 nos narra la historia y la muerte de un discípulo de Jesús llamado Esteban. ¿Verdad? Este hombre fue asesinado a pedradas porque predicaba y conviccionaba. Dice que el Espíritu Santo ponía el dedo en los religiosos, en la gente y los hacía sentir mal. ¿Y qué haces cuando algo te incomoda? Ah, pues hay que matarlo, ¿verdad? Mataron a este hombre, Esteban. Entonces, al ver los discípulos que estas personas estaban en serio, que sí iban a matar a los discípulos, ellos se fueron, ya no se quedaron en Jerusalén. Cada quien dijo, ¿sabes qué? Yo me voy para mi país, ¿verdad? Yo me voy para yo me voy para y se esparcieron. Y así comenzó la persecución de los cristianos por parte de los judíos. Estos son judíos persiguiendo a cristianos. Hechos 11:26. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente.
y a los discípulos se le llamó cristianos por primera vez en Antioquía. En Antioquía, primera vez que se le llamó cristianos. Entonces, los discípulos de Jesús se esparcieron. Pedro viajó a Antioquía, Asia Menor y finalmente a Roma. Andrés llevó el cristianismo a Grecia y Europa Oriental, predicando en la región del Mar Negro. Santiago predicó en la península ibérica antes de regresar a Jerusalén, donde fue martirizado. Juan viajó a Asia Menor y pasó sus últimos días en Éfeso, en la isla de Patmos. Tomás llevó el evangelio al oriente, especialmente a la India. Felipe predicó en Frigia, actualmente Turquía. Bartolomé, que se le conoce como Natanael, se cree que predicó en Mesopotamia, India y Armenia. Mateo evangelizó a Etiopía y a Persia. Santiago, el menor, permaneció en Jerusalén, donde su liderazgo fue clave para la iglesia primitiva. Simón, el celote, y Judas Tadeo evangelizaron en regiones como Egipto, Persia y Siria. Matías, el apóstol elegido para reemplazar a Judas Iscariote, predicó en Etiopía o la región del mar de Caspio. Entonces, así fue como el cristianismo se esparció o empezó a esparcirse, ¿verdad? En general, la persecución que siguió en Jerusalén tras la muerte, que inició en Jerusalén tras la muerte de Esteban, fue un factor importante que contribuyó a que muchos discípulos se dispersaran por Judea, por Samaria, por Fenicia, Chipre, Antioquía, difundiendo así el evangelio más allá de Jerusalén. Estamos viendo cómo fue que empezó la iglesia, ¿verdad? ¿Desde dónde viene? Porque aquí estamos festejando, ¿verdad? Hace unos días atrás, el 508 aniversario de la Reforma Protestante. Pero nunca sabemos de qué protestamos nosotros, ¿verdad? Somos protestantes, pero ¿qué hay que hacer? ¿Contra quién protestamos? Y eso es lo que vamos a ver. Un hombre llamado Gamaliel, judío principal en la sinagoga, que había creído en Jesús, dijo estas palabras en Hechos 5, 38 y 39. Les dijo, ahora os digo, apártense de este hombre y déjenlo, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. O sea, de los hombres, ¿verdad? Los sacerdotes judíos querían matar a todos. Y este hombre llamado Gamaliel había creído en Jesús, pero era parte de ese concilio. Les dijo, déjenlo en paz. Si esto ellos es una locura, porque mucha gente ha venido diciendo que son profetas, diciendo que son hijos de Dios y hacen un revuelo, pero cuando a este hombre algo le pasa, ¿verdad? Todo se tranquiliza, todo se apacigua. Si esto es una obra de hombres, no va a perdurar. Mas si es de Dios, dice, no lo podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios, le dice a todos los judíos, ¿verdad? Si esto no es de Dios, va a desaparecer. Si es de Dios, no vaya a ser que Dios te encuentre peleando en contra de su plan. Y si era el plan de Dios, pues la iglesia primitiva que predicaba la salvación a través de Jesús, lejos de extinguirse, se multiplicaba hasta llegar a ser un problema, ¿verdad? Ellos empezaron a predicar, hacían milagros, hacían prodigios, gente venía, estaban hambrientas de recibir la palabra de Dios, se convertían al cristianismo. Ahora el cristianismo ya era un problema. Si nota que cómo va avanzando la historia, así llegamos al año 313 después de Cristo. 300 años pasaron. Bueno, 270 años pasaron después de Jesús, ¿verdad? Pasaron muchos años. Y ahí fue donde todo cambió. Un emperador romano llamado Constantino proclamó el Edicto de Milán. Este famoso Edicto de Milán fue un decreto que estableció la libertad religiosa en el Imperio Romano y puso fin a las persecuciones contra los cristianos, garantizando que pudieran practicar su fe.
O sea, ya no iban a ser perseguidos los cristianos. Practicar su fe libremente y devolviéndole sus prioridades, sus propiedades, perdón. Porque antes, cuando alguien se convertía en cristiano, lo querían asesinar. Entonces, ¿qué hacía esa persona? Salía huyendo y dejaba todo, ¿verdad? Familia, casa, lo que fuera que tenía que dejar. Entonces, muchas propiedades estaban confiscadas. Hasta que este hombre dijo, no, está bien, les vamos a dar chance, que alaben al Dios que quieren. Es más, si hay propiedades que son de ustedes, se las vamos a regresar. Pero este hombre no convirtió en el cristianismo en una religión oficial del Imperio Romano. Esto ocurrió años más tarde con otro edicto de Tesalónica en el 380 después de Cristo. Estamos hablando que pasaron 300 años en persecución. 100 años estuvieron tranquilos los cristianos, ¿verdad? Predicando la palabra, trabajando, ¿verdad? Teniendo sus parcelas, sus hogares. Pero en el 380, 100 años casi después, 80 años después, el cristianismo fue la religión oficial en Roma. Los políticos vieron que dominando al cristianismo era más fácil para ellos controlar a la gente y empezaron a usar la religión como forma para cobrar los impuestos. Aquí es donde se empieza a torcer la cosa. O sea que el cristianismo, que ha sido perseguido por 380 años después de Cristo, donde sus miembros del cristianismo eran personas convertidas, tenían que ser convertidas porque perdían todo. Usted no iba a decir, yo no sé si quiero servir a Cristo, o Cristo tocaba su vida o no, porque tenía mucho que perder. Tenía que perder familia, posesiones, todo. Era usted desterrado completamente. Entonces, hasta ese año, al 380, la iglesia cristiana eran personas sinceras que querían agradar a Dios, así como lo son hoy en día, ¿verdad? Los cristianos de esos tiempos no ganaban nada con ser cristianos, al contrario, perdían todo. En el siglo IV, estamos hablando de 400 años después, el gobierno romano impone a la iglesia el poder papal. Y la iglesia se empezó a involucrar con el Estado. Roma vio que estos nuevos cristianos no hacían caso a lo que le decían, ¿verdad? Porque ellos estaban enfocados en Dios. Entonces dijeron, tú estás más metido en la iglesia que nada, pues entonces nos vamos a ir a la iglesia y desde ahí te vamos a mover. Entonces, en el siglo IV, la iglesia romana o el gobierno romano impone a la iglesia el poder papal y la iglesia se empieza a involucrar en el Estado. Roma empieza a hacer grandes edificios a los que los llaman iglesia, ¿verdad? Por eso yo siempre me he preguntado, yo cuando fui, he andado en México en muchas partes y aquí también hemos ido a lugares lejos, ¿verdad? Cuando usted maneja de aquí a Jacksonville, agarra unas rectas de carretera donde no hay casas, no hay gente, pero sí hay iglesias, ¿verdad? Iglesias antiguas de 1 siglo, 2 siglos, 3 siglos atrás. Y yo siempre he pensado, ¿por qué es que hay iglesias aquí? No hay gente. En un tiempo hubo gente, ¿cómo le haces? Pero era el Estado, ¿verdad? Porque el Estado quiere cobrar los impuestos. Entonces, donde veía un poco de gente, ponía una iglesia, porque decía, ok, ahí vamos a cobrar los impuestos. Aquí era el área res de antes, la iglesia, ¿verdad? Ahora ya era la iglesia católica romana, ¿verdad? Entonces, mucha gente empieza a convertirse al cristianismo, no de corazón, sino por conveniencia. Así nació el poder papal con autoridad aún sobre los reyes. Y así la iglesia empezó a corromperse. Y es algo natural. ¿Qué hace una persona en poder si no tiene a Jesús? ¿Qué pasa? Todo lo que pasara con cualquiera de nosotros, ¿verdad? Si nosotros no tenemos a Dios y llegamos a estar en un poder, ¿qué va a pasar? Pues nada más va a ser, pues para mí y también para mí y para mí y cóbrele más. Y obviamente eso fue lo que pasó. Así se introdujo
a la iglesia las fiestas paganas, la adoración a la Virgen y a los santos, la adoración por los muertos y el purgatorio, las indulgencias, que es pagar dinero por el perdón de pecados, y la misa como una repetición del sacrificio de Cristo. O sea que cuando usted habla con las personas, muchas personas están cegadas, ¿verdad? Muchas personas no entienden, no quieren saber nada, simplemente dicen, no, que Pedro, ¿verdad? Fue el que Cristo le dijo, pero no entiende que Cristo no podía poner en un hombre solo esa gran misión, ¿verdad? Es más, 2 o 3 capítulos después le dice, Pedro, apártate de mí, Satanás. Esa parte se les olvida. Entonces, no entienden qué era la revelación. Entonces, así pasaron los años y la Iglesia Católica se posicionó como la religión del Estado. Desde ahí gobernaban todo, desde el siglo IV hasta el siglo XI. Y después hasta el XV, la gran Iglesia Católica se denominaba la verdadera iglesia en Europa, ¿verdad? Y controlaban reinos, la educación y la fe de las personas, controlaban todo. Y la Biblia estaba prohibida. Miren lo que hicieron, no crean que las cosas pasan por sí, son inteligentes. Dicen, ¿cómo vamos a tener este pueblo arrodillado? Pues quítales la Biblia y no van a saber qué hacer, ¿verdad? No van a saber cómo actuar, no van a saber qué es Dios, no van a saber quién es Dios, no van a saber qué es el diablo. Obviamente que Dios puso el espíritu de nosotros, pero muchas veces estamos tan metidos en cosas raras que ya no escuchamos a Dios hablando dentro de nosotros. ¿Verdad? Ellos inventaron la Iglesia Católica para dominar a la gente, empezaron a meter cosas torcidas porque no eran salvos ni ellos mismos. Y después prohibieron la Biblia. Nadie podía tener una Biblia. Solo los sacerdotes y la podían leer en latín. Todo esto que estoy diciendo es historia. Usted lo puede buscar en el internet. Y tiene sentido, ¿verdad? Porque si una persona no lee la Biblia, es muy difícil que conozca la voluntad de Dios para su vida o para la vida de las personas en general. Dios ya no nos había dicho esto antes, pero con el transcurso del tiempo se nos olvidó o se les olvidó que si no tienen la palabra de Dios junto a ellos, no importa que, mire, tengo algunas escrituras, Oseas 4:6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. No podían tener conocimiento, no tenían la Biblia. Isaías 5:13, por tanto mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento. Oseas 4:12, mi pueblo consulta a su ídolo de madera y su vara les informa. Porque un espíritu de prostitución los ha descarriado y se han prostituido apartándose de su Dios. Isaías 1:3, el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su amo, pero Israel no conoce, mi pueblo no tiene entendimiento. Isaías 3:12, oh pueblo mío, sus opresores son muchos y las mujeres lo dominan. Pueblo mío, los que te guían te hacen desvariar y confunden el curso de tus sendas. Jeremías 4:24, porque mi pueblo es necio, no me conoce. Hijos torpes son, no son inteligentes. Astutos son para hacer el mal, pero el bien no lo saben. Jeremías 8:7, aún la cigüeña en el cielo conoce sus estaciones, y la tórtola y la golondrina y la grulla guardan la época de su migración, pero mi pueblo no conoce la ordenanza del Señor. Todo esto lo dijo Dios en el Antiguo Testamento. Pero como nosotros, ¿verdad? Nos gusta lo fácil, ¿verdad? Pusieron gente enfrente de la iglesia que les dijo, no se preocupen, hombre, ustedes hagan, una vida tenemos, ¿verdad? No es malo. Ustedes vienen y me dan aquí $5 y yo los voy a perdonar. Ah, sí. ¿Por qué? Porque no tenían entendimiento. Y eso lo siguen haciendo. Quiero hablar por último acerca de la reforma protestante. Gracias a Dios,
que él siempre se acuerda de su pueblo. Martín Lutero fue un monje católico, teólogo y un profesor alemán. A pesar de ser monje, era un teólogo, él había estudiado las escrituras, pero él tenía problemas en su mente en entender a este Dios que la Iglesia Católica le predicaba. Unos comentaristas dicen que este monje dicen que odiaba a Dios o que estaba enojado con Dios, estaba resentido con Dios. Dice que él dice que él caminaba de rodillas para sentir el perdón de Dios por sus pecados, ¿verdad? Hacía sus mandas. Dice que se salía a la nieve para castigar su cuerpo. Dice que se daba latigazos constantes y vivía casi muerto por el castigo. Este hombre quería agradar a Dios, pero según lo que él sabía, tenía que hacer obras, así que él se castigaba para querer agradar a Dios. Sin embargo, cuando estaba casi muerto, ¿verdad? Él se latigaba y se salía a la nieve por horas. Dice que lo tenían que meter ya casi congelado, ya estaba duro. Y dice que cuando estaba casi muerto, todavía se sentía culpable. O sea que sus mandas no lo limpiaban de su pecado. Aparte que él no estaba de acuerdo con la venta de indulgencias, que a grandes rasgos era que usted podía reducir su tiempo en el purgatorio, dependiendo cuánto dinero diera a la iglesia, que para ese entonces la iglesia era la tesorería del cielo. ¿Quieres que Dios te perdone? No sé, tú dices. Entonces Dios usó a Martín Lutero porque él tenía un cargo privilegiado, donde él sí podía leer la Biblia. Martín Lutero sí podía leer porque la Biblia estaba prohibida. Nada más los sacerdotes la podían leer. Un día leyendo su Biblia se encontró con este pasaje. Acuérdate, este hombre está luchando con su interior. Él se siente pecador y hace sus mandas y se sigue sintiendo igual. Un día leyendo su Biblia se encuentra con Romanos 1:17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por la fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Eso lo despertó a este hombre. ¿Cómo que por la fe el justo vivirá? Entonces, ¿qué es esto que estoy haciendo? No me está llevando a ningún lado. Esto estaba en contra de todo lo que él había aprendido. Todo lo que había creído hasta ese momento era una mentira. Esta nueva revelación le trajo un conflicto interior muy grande y lo obligó a estudiar su Biblia por muchas horas y mucho tiempo para encontrar respuestas. Y él iba y le preguntaba a los sacerdotes sus preguntas que tenía, y dice que las respuestas que él recibía no lo convencían, porque no eran verdad. Tiempo después, un 31 de octubre de 1517, Martín Lutero clava en la puerta de la iglesia del Palacio de Wittenberg en Alemania una publicación de 95 tesis, que era una lista de proporciones teológicas que cuestionaba a la Iglesia Católica y que Martín Lutero consideraba absurdas y corruptas. La tesis de Lutero criticaba las indulgencias, la corrupción y la autoridad papal en asuntos de salvación, siendo un catalizador clave para el inicio de la Reforma Protestante. Martín Lutero defendió la salvación por la fe, la autoridad de la Biblia, el sacerdocio universal. Sus ideas llevaron a una división en la cristiandad y la creación de la iglesia protestante. Y él también, Martín Lutero, tradujo la Biblia de latín al alemán. Pero no la tradujo de latín al alemán. No agarró la iglesia católica y la tradujo al alemán, sino él fue y estudió los antiguos, la Biblia judía. Acuérdese que el Antiguo Testamento fue escrito su mayor parte en hebreo, con algunas partes en arameo. El Nuevo Testamento.
No, el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo con algunas partes en arameo. El Nuevo Testamento fue escrito en griego helenístico. En el siglo IV, cuando el emperador romano Constantino declara el cristianismo como religión oficial de Roma, traduce los evangelios, ¿verdad? Del hebreo al latín, del griego al latín. Esa era la Biblia católica, ¿verdad? Pero Martín Lutero la traduce del griego, del arameo al alemán directamente. Esa es mucha gente dice, ustedes tienen Biblia porque nosotros la tradujimos, dicen. Es una mentira. Martín Lutero la tradujo del griego al alemán, no al latín, ¿verdad? Que es la que usaba la Iglesia Católica. 11 siglos más tarde, cuando Martín Lutero encuentra la inconsistencia de la Iglesia Católica y las Escrituras, él tradujo el Nuevo Testamento directamente del griego al alemán en 1522 para hacerlo accesible al público en general. Acuérdate que ese es un monje alemán. Nadie tenía Biblia. Nadie conocía qué decía el Señor. Todo lo que decían se lo tenían que creer. Ahora él tradujo la Biblia del griego al alemán para que ellos pudieran, y posteriormente tradujo el Antiguo Testamento también, completando su versión en alemán en 1534. Su objetivo era llevar la Biblia al pueblo en su lengua materna, rompiendo el monopolio del clero sobre las escrituras, ¿verdad? Se habían adueñado de las escrituras. Por eso podían sacar todo el beneficio que querían. Ahora Martín Lutero dice, no, vamos a darle Biblias al pueblo y que ellos tengan su revelación. Y gracias a la traducción de la Biblia, los nuevos creyentes tuvieron que aprender a leer y a escribir. Y así nació también el sistema educativo como se le conoce ahora. Porque usted puede decir, bueno, y eso aquí me interesa, ¿verdad? Si usted sabe leer y escribir, en gran parte es gracias a este hombre llamado Martín Lutero. Porque antes, si se acuerda, las personas no tenían educación, ¿verdad? Simplemente crecían los niños cuando tenían 5 o 6 años a trabajar, que no importaba que supieran leer o escribir, ¿verdad? Mi mamá me cuenta que misioneras de Estados Unidos fueron a donde el pueblo que vivía mi mamá y dice que les enseñaban a las indias de ahí, les enseñaron a coser, dice, porque no sabían coser. Y dice que les enseñaron, no sé si es cierto o no, pero ella siempre dice que ellas les enseñaron a hervir los frijoles. En otras palabras, en el pueblo de mi mamá no es porque eran indígenas, no es porque no tenían inteligencia, sino nadie les había enseñado, ¿verdad? Así vivían así pues como los pueblos, todavía hay pueblos donde no tienen educación, no tienen nada. Entonces la educación fue introducida primeramente a Alemania para que la gente aprendiera a leer y a escribir su Biblia. Y mire, hasta aquí también nos dice, estas son algunas de las universidades de Estados Unidos que tuvieron un principio bíblico. Universidades aquí en Estados Unidos. La Universidad de Harvard, fundada en 1636, fundada por la colonia de la Bahía de Massachusetts. Fue la primera institución de educación superior en las colonias americanas. Su propósito inicial fue educar clérigos puritanos. El lema original de Harvard incluía verdad para Cristo y la iglesia. En otras palabras, la universidad se creó para que gente aprendiera las escrituras y pudiera ir a predicar. Obviamente después se salieron de eso, ¿verdad? College de William, fundado en 1639, fundado en Virginia por una carta real. Su propósito declarado incluía la preparación del clérigo anglicano para la iglesia de Inglaterra en las colonias. La Universidad de Yale en 1701, fundada por el clérigo congregacionalista que destacaba una institución más ortodoxa
que Harvard en ese momento. Su objetivo principal para educar a ministros para iglesias de Connecticut. La Universidad de Princeton, originalmente llamada College of New Jersey, fue fundada por presbiterianos para preparar hombres al ministerio y promover los principios del gran despertar, el gran despertar que hubo en Estados Unidos, ¿verdad? En el siglo pasado. Universidad también de Columbia, originalmente de King College, fue fundada con una afiliación a la Iglesia de Inglaterra, y la educación religiosa incluía la preparación para el ministerio, era parte integral de su misión. Hay otra universidad que se llama Dartmouth College, fundada por el ministro congregacionalista Eleazar Wilcox. Su misión principal original era la educación y conversión de los nativos americanos, incluyendo la forma de ministros entre ellos. Con el tiempo, estas instituciones se secularizaron, ¿verdad? Gente no creyente entró y evolucionaron hasta convertirse en lo que son hoy. Entonces, todas estas grandes universidades empezaron con el evangelio. Usted sabe también William Booth, que se llama ¿cómo se llama? El Salvation Army, el ejército de salvación, también era un pastor que quería, ¿verdad? Ayudar a las personas. Y después, ahora nada más se han vuelto en una tienda de segunda mano, ¿verdad? No tiene nada que ver con el evangelio, no les importa nada el evangelio, no les importa Dios, hagan lo que quieran, yo nomás vendo ropa vieja. Pero ellos se tenían un principio. Entonces, que usted y yo sepamos leer y escribir y que tengamos Biblias es gracias a este hombre llamado Martín Lutero. Por eso lo odian tanto. Martín Lutero no formuló exactamente 5 puntos en su tesis de 95, ¿verdad? Pero el sentido de una lista numerada, pero su teología y la reforma protestante que él inició se resumen en 5 doctrinas fundamentales conocidas colectivamente como las 5 solas, ¿verdad? Estas representan el núcleo de la creencia y su ruptura con la teología católica medieval. Entonces, son 5 puntos que él creía, ¿verdad? Él primeramente dijo que la escritura, sola escritura, está escrito en latín, parece aquí, ¿verdad? Solo escritura. ¿Qué significa lo que decía Martín Lutero? Decía que la Biblia es la única fuente de autoridad divina revelada y la única norma infalible para la fe y la práctica cristiana. En contraste con lo que se creía en la iglesia de donde él se salió, rechazó la autoridad paralela de la tradición de la iglesia y el magisterio papal y los concilios como fuente de revelación o autoridad final, ¿verdad? O sea, él dijo, la Biblia es donde debemos de sacar nuestras verdades, ¿verdad? No, que es que yo recibí una revelación, ¿verdad? Aún el apóstol Pablo dice, si alguien le predica otro evangelio que no sea esto, que sea anatema o que sea maldito, dice. Pero si no tenían su Biblia, ¿cómo iban a saber que decía eso? Dice, aunque ángeles, potestados, principados vengan, se le presenta un ángel a usted y le dice, ¿sabe qué? Jesús no es cierto, ahora me tienes que venerar. Dice, no le creas, es mentira. La escritura solamente. La segunda cosa que él decía, solo la fe, lo que significa la justificación o ser declarado justo ante Dios. No sé si lo tengo ahí. Declarado justo ante Dios. Dice que se obtiene únicamente por la fe en Jesucristo. En otras palabras, usted va a ser declarado limpio únicamente por el sacrificio de Jesús. En contraste, se opuso a la doctrina católica que sostenía que la salvación se le otorgaba a través de la fe y las buenas obras, incluyendo sacramentos, penitencias e indulgencias. Punto número 3, solo la gracia. Significa que la salvación es un regalo inmerecido de Dios, ¿verdad? Nadie va a entrar al cielo por sus propios medios. Nadie va a decir a Dios, déjeme entrar porque yo soy santo y puro.
Entonces dice, la salvación es un regalo que no nos merecemos de parte de Dios, otorgado únicamente por su gracia, porque Él es bueno, no como un resultado de méritos humanos, obras o esfuerzos personales. Su contraste, negó que los seres humanos puedan ganarse o contribuir a su propia salvación, ¿verdad? Porque precisamente les pedían dinero. Vendían a una hora, ¿verdad? Hay cada loco que sale ahí que está vendiendo cosas del cielo. Punto número 4, solo Cristo, ¿verdad? O a través de Cristo. Significado, Jesucristo es el único mediador entre Dios y la humanidad. La salvación se logra exclusivamente a través del sacrificio de Jesús. ¿Qué rechazó? Rechazó la función mediadora de la iglesia, el papado, los sacerdotes y los santos, ¿verdad? Y todo esto es Biblia. O sea, si usted dice, no, yo pienso que sí, que sí una persona me puede salvar. Está bien que lo piense, ¿verdad? Pero tiene que pensar bíblicamente, ¿verdad? Todos podemos estar equivocados y todos hemos estado equivocados, ¿verdad? Pero la Biblia, por eso es lo que está aquí, la palabra de Dios, la revelación de Dios dada a la humanidad. Es que yo pienso que el mundo es plano, es que yo pienso que Dios no existe, piensa lo que quieras, pero ¿qué dice la Biblia? Y por último, el punto número 5 de las 5 solas dice, solo Dios la gloria, lo que significa que el propósito final de toda la creación, la salvación y la vida cristiana es dar gloria únicamente a Dios. En contraste, se opuso a glorificar al Papa, a la jerarquía de la iglesia o a cualquier otra entidad humana de una manera que eclipsara la gloria de Dios, ¿verdad? Y muchas veces es donde caemos nosotros, ¿verdad? Bueno, yo no alabo al Papa. No, pero ¿qué tal cuando tu hijo te dice, no, hoy no quiero ir a la iglesia? Eso también está eclipsando la gloria de Dios. No, pero es que yo quiero ir a la playa. Eso está eclipsando la obra de Dios también, ¿verdad? La gloria es solo a Dios. Entonces, todo esto es Biblia, ¿verdad? Por eso tenemos nuestra Biblia, porque nosotros tenemos que ser como Martín Lutero, buscar, ¿verdad? Ay, me dijeron que esto y esto, ¿verdad? ¿Será verdad? Pero las personas, ¿verdad? Especialmente cuando nosotros vamos a evangelizar, las personas dicen cosas que no tienen ni siquiera idea de dónde salió, ¿verdad? Dicen, no, somos la iglesia original. No había iglesia original. Los judíos son los que vienen desde Adán, Abraham, ¿verdad? Y Jesucristo y para acá. Y después de Jesús viene la cristiandad. Y después, obviamente, pues cada uno hace lo que quiere con su vida, ¿verdad? Pero por lo menos Dios nos está dando su guía, nos está dando sus instrucciones, ¿verdad? Dice, si hacen esto, les va a ir bien, ¿verdad? No se apartare de tu boca ni de día ni de noche este libro de la ley, sino en él meditarás. Entonces, Dios nos está dando la bendición, ¿verdad? Dios quiere que nosotros obtengamos salvación, que nosotros y todas las personas, ¿verdad? Él no quiere que nadie perezca, pero depende de nosotros, ¿verdad? Si hacemos nuestra investigación, si nos ponemos a leer, ¿qué es lo que Dios dice acerca de su vida? ¿Verdad? ¿Qué es lo que Dios dice acerca de lo que Dios tiene para usted, ¿verdad? A lo mejor está pasando dificultades, a lo mejor está pasando tiempos difíciles, a lo mejor, yo no sé, ¿verdad? Usted viene a la palabra de Dios y dice, ok, ¿por qué estoy pasando esto? ¿Verdad? Un autoanálisis diciendo, yo estoy mal, ¿en qué tengo que cambiar? ¿Acaso, verdad? De eso se trata. Pero no simplemente pensar que nosotros, ¿verdad? Nosotros, no, es que yo pienso que esto, es que nosotros no somos nadie para pensar, ¿verdad? Nosotros no somos Dios, nosotros no creamos el cielo, la tierra, los peces, todo lo que hay no es obra de nuestra creación. Nosotros no podemos ni siquiera añadir estatura a nuestra estatura o nuestro cabello, ¿verdad? Ya nos está saliendo canas, no lo podemos poner del color que nosotros queramos,
¿verdad? Pero es nuestro mismo orgullo que dice, no, pues yo hago lo que quiero. Sí, puedes hacer lo que quieres porque Dios te da, ¿verdad? Ese regalo. Pero por lo menos, ¿verdad? Él quiere que nosotros sepamos la verdad. Así, cuando nosotros nos paremos de frente a Dios, no vamos a tener excusas. No vamos a poder decir, bueno, es que yo no sabía, ¿verdad? Todo está apuntado por Dios en su libro. Así que esto es la reforma protestante. Si puedo tener todo rostro inclinado y todo ojo cerrado por respeto a Dios.